Hola, oyentes de Radio Sefarad, como cada día acudimos a Pascal Roa en Jerusalén para darnos de primera mano lo que sucede en esa zona de conflicto que enfrenta Israel, ya saben, contra Hamas en la Franja de Gaza, con el escenario del Líbano en pleno auge, también con intervenciones puntuales de los hutíes del Yemen, desde Siria, los pro iraníes y también desde Irak. Así que bueno, los frentes son múltiples y las situaciones se complican todavía más con el propio frente interno, no solamente en Cisjordania, donde hay prácticamente todos los días problemas de seguridad, sino también dentro del propio territorio israelí entre los israelíes. Bueno, para hablarnos de todo esto, Pascal, ¿qué tal? Hola Jorge, sí, una semana más y unos días más de guerra. Es muy difícil hablar de rutina cuando se trata de una guerra, pero en esa estamos en una rutina de hace 402 días. El sábado pasamos la barrera de los 400 días y ya van muchos días, más de un año. Quedan lejos los días en los que empezaba yo el programa con primer día, segundo día, tercer día, etcétera. Ahora pasan los días, como tú has dicho, con los distintos frentes abiertos, sur, norte, este, oeste. Sea donde sea, Israel tiene mucho que hacer, desgraciadamente, y hoy iba a empezar con, bueno, los distintos frentes, porque realmente se activaron muchos durante los 3 días que no estuvimos presentes, pero no, el primer frente realmente con el que voy a empezar es el de Líbano, porque justo hace menos de una hora nos llega una salva salvaje, si me atrevo, salva masiva, impresionante de unos 90 misiles hacia la zona de Haifa, de los Krayot que son los barrios industriales tradicionales de Haifa, zonas muy pobladas, por supuesto. Toda la Galilea superior, Tzfat, Safed, Nearia también, más cerca de la frontera con Líbano, Acre. Bueno, toda esta zona ha recibido alarmas, alertas y hubo muchos heridos de varios impactos de esquirlas, también de cristales rotos de edificios que llegaron a herir a gente. Hablamos de 3, 4 personas en estado moderado, pero sobre todo es el estado de alarma en el que vive esta gente que vive en el norte. Digo esta gente porque yo viviendo en Jerusalén, la verdad, sigo en una especie de burbuja. La gente que sufrió, creo que lo comenté en otro programa, que sufrió la guerra del Líbano de 2006, la gente de Jerusalén siempre decía que vivía en una burbuja porque no nos llegaban tanto los misiles a Jerusalén. Esta vez tampoco, aunque sí sonaron las alarmas ayer en el sur de Jerusalén por un misil balístico lanzado desde Yemen, desde los hutíes, pero de esto hablaremos más tarde, que fue interceptado. Una andanada ahora en la zona de Haifa, 90 misiles. Estaba leyendo que es el más masivo o uno de los más desde el propio 8 de octubre, desde el año pasado, el 8 de octubre de 2023. Leía que ese día llovieron hacia Israel unos 100 cohetes, pero en dos andanadas. Y esta vez en una muestra de potencia, una muestra de más que potencia, diría prepotencia, Hezbollah avisó que todavía están. O sea que ha sido muy impresionante. Están, de momento, como te dije, no denombramos más que daños materiales y varias víctimas. Esperamos que así se quede el balance. Y bueno, de Hezbollah, que sabemos también, pues que las operaciones de Tzahal contra el propio Hezbollah, pues siguen su curso en los varios bastiones del grupo en el territorio libanés, también en el territorio israelí, o sea que ya Israel
actúa en los dos países, ataca los objetivos de Hezbollah en esos países, sobre todo eliminaciones selectivas. Las más sonantes han sido, sin lugar a duda, la eliminación del comandante de Hezbollah, Salim Jamil Ayash, aparentemente cerca de la ciudad siria de Al-Qutair, cerca del Líbano. Era una persona buscada por Estados Unidos. Se ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares porque fue reconocido culpable del asesinato del propio Rafik Hariri, que fue presidente de Líbano hasta 2005, cuando ese terrorista le eliminó. Así que era buscado también, juzgado en ausencia y bueno, Tzal, basado en inteligencia, como siempre, le encontró y le eliminó. Otra eliminación selectiva, pues un comandante de la unidad de artillería en Blido, en el sur de Líbano, y varios así a lo largo del fin de semana. También se descubrió un amplio túnel debajo de un cementerio, esta vez, muy cerca de la frontera, hablamos de menos de 2 kilómetros, un túnel de 700 metros que luego fue sellado por Tzahal con chorros de hormigón. Precisamente, te digo, vertieron 4.500 metros cúbicos de hormigón. Es mucho hormigón. O sea, a veces la técnica para destruirlos es simplemente cargarlos de explosivos, pero otras veces simplemente echan hormigón y le sellan. ¿Por qué hablo de túneles a menudo? Porque, por supuesto, son logros estratégicos, tácticos, pero también porque mm, demuestra que servían de punto de parada, de etapa, de partida de Hezbollah, sobre todo de la unidad de élite Rabban, que estaba encargada de invadir aproximadamente el territorio israelí. Así que poco a poco Tzahal va descubriendo y destruyendo dichos túneles. Bueno, ese es el frente norte. Simplemente resumiendo un poco lo que está haciendo Hezbollah es seguir usando su arsenal. Si Galán, antes de ser dimitido, habló de 20% de misiles que le quedaban, pues los está usando seguramente de cara a una futura solución diplomática, ahora que fue elegido Trump, para demostrar que ahí están, son presentes, demuestran fuerzas y así van a incordiar hasta la posible tregua. Ujú. Bueno, yo quería comentarte el tema de Rafik Hariri. Me resulta eh, un tema importante porque creo que para la población libanesa, especialmente la población no musulmana, recordemos que Líbano justamente es un país, digamos, con dos religiones, con un equilibrio de poder, que una de las religiones se encarga del gobierno y otra de la jefatura del Estado, etcétera, etcétera. Y la eliminación de Rafik Hariri se produjo en un contexto en el que el Líbano pretendía volver a ser independiente, porque desde el año 90 y pico, pues es un satélite de Siria y es Siria quien manda y quien dispone cómo se hacen las cosas. Y también hemos hablado en muchas ocasiones que para algunos gobiernos, incluido el español, desgraciadamente, Hezbollah no es un grupo terrorista, sino que es un partido político porque gobierna en coalición en el gobierno del Líbano, pero es un partido que tiene sus bases en un movimiento terrorista. Yo creo que en otros países igual no se podría entender bien esto, pero que en España les llame la atención cuando aquí tuvimos a ETA político-militar y a ETA en el gobierno, no en el gobierno nunca, pero sí como partido político en el Congreso, recibiendo subvenciones del Estado que luego pasaban a, a los bolsillos para subvencionar actos terroristas. Bueno, evidentemente aquí tendría que ser una señal de alarma incontestable.
el hecho de que hayan podido asesinar a Rafik Hariri, eh, más allá de las vendetas, llamémosle así, las venganzas que Israel pueda tener contra terroristas que han cometido ataques contra judíos o contra Israel, pues les hace sentir seguramente más cercanos a Israel y quizás incluso vislumbrando que esta sea una oportunidad para que Hezbollah deje de ser no solamente un grupo terrorista, sino también un partido terrorista que funciona en el gobierno. No olvidemos que Líbano es un país en bancarrota y gran parte de esa bancarrota se debe a que existe Hezbollah, que es un partido que sustenta y está sustentado simplemente para seguir acaparando miles y miles de misiles para atacar a Israel. Se llegaron a contabilizar 150.000 antes del inicio de esta guerra, proveídos por Irán, pero que se cobra Irán, no los da gratis. Y eh, por una parte vemos a un Hezbollah que vive con capacidad para dar limosnas a su gente y comprar las voluntades de muchos. Y por otra parte, que está destrozando el país no solamente a nivel ideológico, de enfrentamientos sociales, sino literalmente. No olvidemos cuándo fue, hace 2 o 3 años, el estallido de este depósito en Beirut, que estaba allí como una bomba de relojería, acaparando algo creo que se llamaba amonio, no me recuerdo, pero que era un compuesto explosivo y que lo tenían almacenado justamente para fabricar bombas y que destrozó una buena parte de la capital de Beirut. Y esto se sumó al desastre económico y político y social que representa hoy en día Líbano. Yo creo que para una gran parte de los libaneses, este ataque de Israel es una fuente de esperanza de que el futuro pueda llegar a cambiar, de que Israel pueda influir en el descalabro de Hezbollah. Ahora ya lo es a nivel militar, pero quizás pueda redundar en un descalabro también político, que también ayude a que el régimen sirio que ha estado detrás de este grupo deje de sustentarlo o que tenga otros asuntos más urgentes que solventar. Y por lo tanto puede ser también un momento de un cambio en el Medio Oriente. Siempre hablamos de las grandes potencias, de qué va a ser Irán, qué va a ser Arabia Saudita, pero también esta es una oportunidad para los países más relegados de la zona, como ha sido Líbano en los últimos 30 años. Sí, de hecho, bueno, el apunte que quería hacer es que ya van 4 años desde esa explosión que fue en agosto de 2020 y se trató de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que Nitrato de fueron, amonio. sí, que fueron confiscadas en algún momento por orden judicial a una embarcación de 2014 y estaba mal almacenada y seguramente que fue, bueno, nunca se supo que quién causó esta explosión, pero seguramente que fue una especie de atentado, una especie de... Esto Bueno, ya. si tú almacenas tantos miles de toneladas, no necesitas que haya nadie que cometa un atentado. Ni siquiera hace falta que alguien fume cerca para que eso esté a punto de reventar. Esto Sí, es porque sí, las condiciones en las que estaba almacenado eran sin vigilancia. Realmente, si no pasó antes, o sea, podría haber pasado también antes esto o pasar justamente ahora, ¿no? Pero que estaba destinado al desastre. Bueno, sí, eso bueno, respecto al Líbano. sí, aún está bajo investigación, de hecho, pero precisamente lo que comentas lo relaciono con una noticia de este fin de semana también, un poco así anecdótica, pero no tanto. Se vieron imágenes en redes sociales de unos soldados de Tzal que quemaban una bandera de Líbano. Y Tzal
lo condenó explícitamente en lengua árabe, condenó la acción de estos dos soldados que se veían en los vídeos, como diciendo que esto era contra de los valores del ejército israelí. Y precisamente, o sea, Israel en general, Tzahal, el gobierno, siempre repiten que no es una guerra contra el Líbano. No tienen ningún interés de ir en contra del Líbano. Es simplemente una guerra contra Hezbollah, que es el proxy de Irán, y así será hasta el final. Y a veces, bueno, exageraciones o soldados que se saltan la norma pasan, pero lo importante aquí es que haya sido condenado energéticamente por Tzahal. Bueno, esto es lo que tiene o lo que se relaciona con el frente de Líbano, el frente de Hezbollah. Seguiría hoy con el frente de Gaza, donde las últimas noticias tienen que ver también con una eliminación importante se trata del comandante Muhammad Abu Sajil, o Sahil, que era un comandante de la yihad islámica, muy, muy importante en la franja todavía. Y bueno, fue atacado en un centro de mando, una vez más, que se encontraba dentro de una antigua escuela, porque ya lleva mucho tiempo sin funcionar las escuelas de Gaza. Los niños, recordamos, están en las zonas humanitarias, la mayoría de ellos, y de eso precisamente voy a hablar porque Sahel ha anunciado que ampliaba la zona humanitaria que se encuentra desde el principio en el sur de Gaza, donde gran parte de la población gazatí vive. Esto en el contexto de presiones internacionales, pero sobre todo de Estados Unidos, en demostrar que Israel hace todo lo posible para aportar ayuda humanitaria, recordamos la semana pasada que Israel anunció la próxima apertura de una nueva o de un nuevo paso fronterizo en el sur. Todo eso tiene que ver con la amenaza de Estados Unidos respecto de la ayuda humanitaria, sabiendo que Israel, según las leyes de guerra y las leyes o el derecho humanitario, hace lo que se le pide. No, hace lo que debe, según los convenios, según el derecho internacional. Simplemente Israel, como es Israel, recibe más presión, pero cada día COGAT, el organismo israelí encargado de los territorios palestinos, da la cifra de tantos camiones que pasaron por tantos puertos. Así que de este lado Israel hace lo que debe hacer, pero simplemente intenta hacer un poco más porque recibe más presiones, sobre todo del aliado Estados Unidos, bueno, con el que necesita trabajar. También Bueno, el contexto, no hay variación ahora después de las elecciones, porque se supone que esta administración Biden ya no va a estar en enero, pero hasta entonces se sigue colaborando con las exigencias de ellos, ¿no? sí, o sea, la amenaza, entre comillas, es que hay una ley en Estados Unidos que permite al Congreso dejar de abastecer a un país si no cumple con normas de ayuda humanitaria. O sea, dejar de abastecer en armas, dejar de abastecer en material de guerra en estos casos. Y sobre esta base, Israel está intentando hacer todo lo posible para cumplir con esas exigencias, que a mi juicio, según lo que he leído de derecho internacional o de ayuda humanitaria, es suficiente. Pero parece que Estados Unidos ha subido aún más el nivel, el listón, y bueno, como se van a cumplir los 30 días, pues recibimos muchos informes, muchas noticias por parte de COGAT, por parte del gobierno israelí, como que, bueno, se abre una nueva puerta, hay más ayuda humanitaria, se amplía la zona humanitaria. O sea, sobre todo la alarma de Estados Unidos está en el norte donde se han reagrupado muchos terroristas e Israel hace todo lo posible para quitar de ellos los civiles y centrarse en esos focos terroristas. Y
claro, esto crea mucha alarma porque entonces los grupos de derechos humanos dirán que Israel comete actos de limpieza étnica porque separa a los grupos, etcétera, cuando solo se trata de separar los terroristas de la población civil, que es una cosa básica que no tiene nada que ver con crímenes de guerra ni con genocidio. O sea, es simplemente un acto humano o humanitario de no herir a la población civil, porque precisamente si la gente de buena fe o si la gente bien pensante uh, acusa a Israel de crímenes de guerra, se olvida de que es el propio Hamas que usa a su población civil como escudos humanos. Esto desde el minuto uno. Y si uno no reconoce esto, pues siempre pondrá a Israel de culpable. Pero sabemos muy bien de dónde vienen estos argumentos antisionistas o antisemitas, como quieras. Pero para mí son antisemitas. Bueno, más de Gaza. Um, sí, se descubrió Tzal, un poco por casualidad, precisamente en esta zona donde está luchando contra los terroristas de Hamas, descubrió miles de horas de vídeos de Hamas. Se ve a los operarios, los operativos de Hamas torturando a civiles palestinos, o sea, Hamas contra palestinos, opositores, miembros de minorías. Sabemos cómo tratan a las minorías, sobre todo homosexuales, o simplemente gente que se opone o se oponía al régimen, gente que no andaba recto, pues centenares de ciudadanos, miles de horas de vídeo. Se trata esta vez, en esta ocasión, del periodo 2018-2020. Itzhak filtró los vídeos a rotativo Daily Mail, que también los publicó, y también en su página web se pueden ver parte de esos vídeos. Así que también es un mensaje para los bien pensantes, para las ONGs que piensan que en esta guerra solo hay un culpable. Pues no estaría mal que vean un poco esos vídeos para saber con qué tipo de adversario, con qué tipo de enemigo Israel se enfrenta. O sea, jamás no es un grupo que busca el bienestar de su pueblo. Jamás no es un grupo que quiere ayudar a los palestinos. Jamás es lo contrario de los palestinos, a pesar de los mensajes que difunde de lo contrario. No, jamás es un grupo de Irán. Irán solo tiene un objetivo o dos: matar a judíos y eliminar un país de la faz de la tierra. Y esos videos permiten dar muestra de lo que es realmente Hamas. Bueno, hemos hablado de Hezbollah, hemos hablado de Hamas, un poco de los hutíes ahora, porque hacía tiempo que no hablábamos de ellos. Lo que supimos es que en la noche del domingo al lunes hubo ataques aéreos de Estados Unidos y de Reino Unido. Estos dos países son los que más carta en el asunto toman contra el grupo de los hutíes en Yemen y atacaron dos distritos del territorio yemenita controlado por los hutíes, eliminando seguramente a operativos de los hutíes. No tenemos detalles exactos, pero también destrucción de almacenes de armas, de infraestructuras militares de los hutíes. Tal vez sea por eso que los hutíes dispararon un misil balísticos esta mañana, que hizo, como dije al principio, que hizo activar las sirenas en el sur de Jerusalén. Yo aquí en el centro de Jerusalén no las oí, pero sí hacia Bet Shemesh, hacia esa zona en el sur. Fue interceptado por Tzahal, todavía fuera del espacio israelí, espacio aéreo israelí. Quiero recordar que los hutíes habían anunciado que iban a parar sus acciones mientras se negociaba una posible tregua con Hezbollah. Creo que hubo un momento en que se habló de eso, pero hoy vemos que, bueno, no cumplen con esta premisa o esta promesa. ¿Qué más? Irak. Desde Irak nos llegan, mira, otro frente. Desde Irak nos llegan los drones de siempre, todos los días.
y siempre, bueno, están interceptados, no causan ningún daño. A veces interceptados están antes de llegar al territorio israelí, siempre reivindicados esos ataques por los grupos afines a Irán, se llama el Grupo de Resistencia Islámica en Irak. Más, bueno, más al norte, digo más al norte de Israel, seguimos con Siria. Hubo ataques atribuidos a Israel en la zona de Homs, donde según la agencia de noticias sirias, había almacenes de armas e infraestructuras de Hezbollah, o sea, la zona de Homs, que es uno de los bastiones de Hezbollah. Y también el domingo, esto fue hoy en Homs y ayer domingo en Damasco, otro barrio bastión de Hezbollah, Sayyad Zainab, edificios residenciales, o sea, Hezbollah está como en Beirut, están en zonas residenciales, pues un ataque, vimos muy bien el ataque selectivo, preciso, quirúrgico contra dos o tres plantas de tal edificio. No sabemos a quién apuntaba Tzal, pero el daño está hecho contra Hezbollah en este caso. Y nada, si quieres el frente de Cisjordania, no hay más noticias que las redadas de siempre en el norte de Judea y Samaria, pero tal vez un frente del que hablamos mucho y lo llamo frente, porque son los destrozos, son ah, la capacidad de destrucción que tienen algunos radicales, colonos radicales contra olivos, contra coches, contra pueblos palestinos. Pero esta vez es Tzal que destruyó una vez más varias casas de un asentamiento ilegal. Se trata de Ostion, expulsando también a los colonos, arrestando a algunos de ellos. No es la primera vez. Y por eso lo llamo frente, porque realmente el ejército israelí tiene otras cosas que hacer. Y mira, es uno de los problemas. Si el gobierno de Israel tomara cartas en el asunto de verdad, pues no habría esas molestias. O sea, son más que molestias, son molestias para el pueblo palestino, por supuesto, pero son molestias para el pueblo israelí, porque realmente los soldados que yo conozco que están en Cisjordania están desolados, no quieren lidiar con eso, pero ahí están subiéndose al monte con sus cabras y montando ahí sus infraestructuras que luego serán destruidas y bajarán al valle a molestar a los palestinos. O sea, sin cesar. ¿Por qué no se toma más cartas en el asunto? Pues porque en el gobierno de Israel están ah, pues, los partidos de Ben-Gvir, de Smotrich y de sus secuaces. Y Netanyahu no les quiere molestar. Y de ahí que, bueno, en ese frente también estamos, ahí desgastando energía. Bueno, y a todo esto hay que sumar lo que pasa dentro de Israel, que no sé si hay algo nuevo, porque se hablaba de que el juicio contra Netanyahu, que se aplazaba, porque dice que con la guerra no lo ha podido preparar. Eh, y Sí, luego lo más llamativo es lo de Galant, que ha salido del gobierno, que lo han sacado del gobierno y que ahora tienen a Israel Katz en el puesto de defensa, que es el más sensible, ¿no? sí, ya iremos viendo cómo se desenvolverá Israel Katz, sobre todo en relación con los Estados Unidos. Galán realmente era una persona muy querida por la Casa Blanca y a menudo viajaba a Estados Unidos. Había un buen entendimiento y creo que también Netanyahu tenía recelos de Galán, no solo a nivel estratégico, sino a nivel personal también, O porque sea, Netanyahu, más que recelos, tenía celos. perdón, celos, Sí, sí, sí. exacto, tenía celos. Porque estaba Y teniendo mucho protagonismo y también en la calle israelí lo tenía. No olvidemos que incluso antes de la guerra fue cuando Netanyahu lo despidió o quiso despedirlo y al final no lo hizo por las declaraciones contra la reforma judicial que se estaba llevando a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, sí, le despidió y la fuerza de las manifestaciones le obligó
a llamarle de nuevo, o sea, le despidió, o sea, oficialmente, o sea, fue increíble. Sobre Netanyahu, efectivamente, o sea, sigue el juicio, tendría que seguir el juicio por corrupción, pero hay una audiencia el miércoles que decidirá si se posterga o no. Seguramente se postergará, pero ya sabremos el miércoles Bueno, cuál me será el imagino destino. que intentará hacer la misma jugada que está haciendo Trump ahora, que con todos los procesos que tiene abiertos, ahora que va a ser presidente, una vez que asuma, pues todo eso se va al cajón de los recuerdos y se olvida. Así que vamos a ver, porque hoy en día Netanyahu también goza de mucha más popularidad que la que tenía el 6 de octubre, digamos, un día antes del inicio de esta guerra, ¿no? Así que, bueno, la situación es complicada a nivel político, pero la política es un mal menor comparado a lo que ha pasado Israel en estos últimos 402 días que mencionábamos al inicio. Y muchas gracias por habernos atendido y mañana seguiremos en el día 403 hablando contigo. Hasta mañana.